Vamos a esta mañana a la palabra de Dios. Con que lo que nos toca hoy de la palabra de Dios. Recuerdo una vez que fui a un zoológico, no me acuerdo si fue en Chile o acá en Estados Unidos, no recuerdo bien, pero fui a la parte donde están los chimpancés. Pero estaba en un lugar así bien abierto, ¿no es cierto? Y la verdad que yo me quedé sorprendido. Porque siempre lo veía por la tele, pero cuando uno lo ve en vivo e indirecto, uno queda sorprendido. Y tenían como reacciones que yo decía, qué increíble, cómo se ven tan vivos, cómo hacen cosas como que son sorprendentes para uno. Entonces decía, veía inteligencia en ellos, en los chimpancés, porque como nunca lo había visto así en vivo en directo, me quedé sorprendido y dije, pero qué increíble. O sea, tienen cierto grado de inteligencia. Y yo no creía eso. No lo veía así, porque nunca había tenido la oportunidad de verlo así en vivo y en directo. Entonces me quedé bien impactado y me quedó como grabado en mi mente. Pero, cuando pienso en la creación, yo creo que qué impresionante es el hombre, el ser humano. Dentro de toda la creación, el ser humano es algo único. Por ejemplo, esto es un artículo de una universidad secular. Y dice así, dice la neurociencia, ¿no? Como ha avanzado mucho, ha demostrado que los humanos somos, y lo dice así, ¿no? Obviamente del punto evolucionista. Dice, somos diferentes a otros animales, dice así. Y sabemos que nosotros no somos animales. Pero él lo dice así. Pero el punto es este. Dice que somos diferentes. La neurociencia así lo confirma. Dice, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos lenguaje. ¿Los animales se comunican? Sí, se comunican. Pero no tienen lenguaje hablado. ¿No es cierto? Sistema de memoria avanzada. Por ejemplo, nosotros podemos recordar inmediatamente lo que acaba de ocurrir. Imaginación. Habilidades creativas. Inteligencia. O sea, un grado de inteligencia que es obvio, es muy obvio la diferencia. El ser humano ha construido ciudades, edificios, rascacielos, ha construido tecnología. Es obvia la diferencia. También la habilidad de evaluar acciones futuras, ¿no es cierto? ¿De qué voy a hacer? De hacer planes. O sea, dice así, cada uno de estos aspectos lo dice así, cada uno de estos aspectos no son exclusivamente humanos, dice, ya que se han mostrado en algún grado en otros animales, pero en ninguno de ellos con este nivel de desarrollo. Aunque tiene un punto de vista de evolución, lo que está diciendo aquí, que el ser humano es un ser único. Y eso es el sermón de hoy. Dios nos hizo una creación especial. Vamos a orar, Señor. Tanto en mis hermanos como en mí pueden haber cosas que estorben la exposición de tu palabra. Señor, toma control. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté trabajando en el corazón de cada uno de nosotros para no impedir, para no estorbar, Señor, que tu palabra edifique nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, habla nuestras vidas esta mañana, porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quería compartirle, ahí tienen sus hojitas, el bosquejo,
El primer punto es hablando de que Dios nos hizo una creación especial, y eso no hay duda. Primero, que Dios creó al ser humano único y especial. Dios creó al ser humano único y especial. El segundo punto es, Dios le dio al hombre una posición especial. El tercer punto, Dios le dio al hombre una provisión especial. Y el cuarto punto, Dios le dio al hombre un mandato para honrar. Y el primer punto, hablando de que Dios creó al ser humano único y especial, lo vemos en el versículo 2:7. La primera parte dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, cuando uno lee cómo Dios fue creando todo lo demás, hay palabras que se repiten. Cuando Dios creó los animales, cuando Dios creó las plantas, cuando Dios creó la luz, todo eso, hay unas palabritas que van asociadas cuando Dios va creando cada una de esas cosas. Las palabras allí son sea, la luz, haya, expansión, por ejemplo, produzca, la tierra. Esas son las palabras que va usando en relación a esos elementos de la creación. Pero cuando se trata de la creación del ser humano, es solamente con el ser humano se usa la palabra aquí, lo formó. O sea, solo con el hombre, Dios se tomó su tiempo y lo creó directamente. Con ninguna otra criatura, con ningún otro elemento de la creación, Dios hizo eso. Entonces, lo moldeó. Esa es la idea. Cuando dice lo formó, lo moldeó, lo diseñó. La idea es como un alfarero, por ejemplo, que va moldeando, ¿no es cierto?, ese barro que agarra y lo pone ahí en el aparatito ese que va dando vuelta y lo va moldeando. Obviamente, el alfarero en su mente, y no solamente en su mente, en sus emociones, está formando algo. Ya tiene la idea en su mente y en el proceso de ir formándolo, eso que ya está en su mente, él está emocionalmente involucrado en eso. Él tiene la expectativa de ver al final ya hecho eso que ya está aquí. Esa es la idea aquí de cuando dice Dios formó al hombre. Es como el alfarero que va moldeando su ansiada creación. ¿Y qué nos da a entender esto, hermanos? Cuando uno se detiene en esa palabrita nada más, ¿qué descubre uno? Que para Dios, cuando está haciendo este acto de crear al hombre, de formarlo, esto está revelando que es su criatura especial. Es algo especial porque se tomó su tiempo y para crearlo directamente él. Eso lo que revela es que es su criatura especial. Que el corazón de Dios está totalmente sumergido allí, involucrado allí en ese ser que está creando. No sé si me logro dar a entender. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? En esa pura palabrita. Lo que vemos es lo que vamos descubriendo, cómo es el corazón de Dios para con el ser humano. Que Dios se tomó su tiempo para él mismo crearlo directamente y formarlo como un alfarero va moldeando esa creación. Él está ahí. Es diferente. Todo lo demás dijo, sea, haya, produzca. Pero sin embargo con el hombre dijo, lo formó. Ahí vamos viendo dos cosas. ¿Qué es el ser humano? ¿No es cierto? Pero también, ¿cómo es el corazón de Dios? Así, mire, nosotros, todos los seres humanos, no solamente los cristianos y el mundo afuera, eso es, pero
es como es evidente, es obvio. Todo el mundo lucha con el valor, con su autoestima, ¿no es cierto? Y por eso tenemos profesionales a los que vamos para que nos ayuden a mejorar nuestra autoestima. Pero ¿sabe? Nosotros, las personas, los seres humanos, no podemos dimensionar el valor que tenemos. El ser humano no puede dimensionar el valor que tiene. Tú no puedes dimensionar el valor que tú tienes. No lo puedes dimensionar. No lo puedes comprender. No lo puedes entender. Yo no puedo entender ni dimensionar el valor que yo tengo sin ir al origen del ser humano. Cuando yo voy al origen del ser humano, cómo fue creado, ahí yo empiezo a dimensionar y a decir, wow. Basado, ¿no es cierto?, en el entorno en que nací, el mensaje que recibí de los demás, de cuánto valgo yo puedo decir, no valgo mucho. Porque muchos de nosotros vivimos esa experiencia desde que fuimos criados como hijos. Nuestros padres nos enviaron un mensaje. A veces ese mensaje no fue muy bueno. Nos hicieron sentir que no valíamos mucho y quedamos marcados. Y a veces, ¿cómo solucionamos este sentido de valor? Buscamos ayuda por ahí. Pero ¿sabe cuando uno dimensiona el valor que uno tiene? Cuando uno va al origen. ¿Quién me creó? ¿Quién creó al ser humano? ¿Y cómo lo hizo? Entonces, eso. Cuando Dios formó Él mismo al ser humano, Él reveló el valor que no puedo imaginar, que no puedo entender, que no puedo comprender. Mi mente no me permite comprender ese valor que Dios le dio al ser humano. También Dios creó al ser humano único y especial. Lo formó. Y miren, el versículo 2:7, pero el B, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios insufló, sopló vida y miren, ¿cómo? Directamente de Él hacia esa criatura. Por eso yo digo, a veces nosotros leemos la Biblia y hemos leído este pasaje, yo creo que lo hemos leído un montón de veces. Pero pasamos por arribita. Entonces, las verdades profundas, las verdades que impactan, que cambian tu manera de ver la vida, no ocurre nada de eso. Pero cuando no detenemos y pensamos, ¿cómo Dios? Él se tomó el tiempo de formar al hombre, pero no solamente, Él sopló directamente en todas las demás criaturas, los aves, los peces, los animales. Dios dijo que se produjeran y con ello tuvieran vida. Pero solamente en el caso del hombre, Dios sopló directamente. ¿Qué muestra eso? Que el ser humano es único y especial. O sea, cuando la ciencia trata de interpretar lo que ve, no logra entender. No logra entender a profundidad las cosas. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nosotros empezamos a comprender profundamente estas cosas que la palabra de Dios nos dice. Y también, mire, y otro elemento más, Dios lo formó directamente, Dios sopló, insufló vida directamente al ser humano, pero no solamente eso, porque el 1:26, el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hasta ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ninguna otra criatura fue creada a imagen de Dios, ninguna otra. Por eso somos seres únicos y especiales, porque Dios nos creó
a nosotros los seres humanos único y especial. Él lo hizo como un reflejo de Él. Somos un reflejo de Dios. Nos creó al ser humano a su imagen. Ninguna otra criatura fue creada de esa manera. Segundo, Dios le dio al hombre una posición especial. Mire, volviendo al versículo 26 ahí. El versículo 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Le dio una posición. Dice el versículo ahí, y esa es la palabrita clave, señoree. Bueno, así como Dios, por eso está diciendo que Dios creó al hombre a su imagen. Porque así como Dios es el Señor sobre todo el universo, sobre todo lo creado, así Dios le dio una posición al hombre para señorear sobre toda su creación en la tierra. La imagen. Dios es Señor de todo, como fuimos creados a imagen, Él nos puso una posición en este mundo, en esta creación, aquí en la tierra, nos puso una posición similar a la de Él. Señorear. Nos puso allí arriba, sobre toda la creación. ¡Wow! Pero también dice que lo creó a su semejanza, a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Capacidad. Somos semejantes a Dios en varias cosas. Que los animales no tienen estas capacidades al nivel que el hombre la tiene. Por ejemplo, la capacidad de relacionarnos. Esa necesidad de relacionarse. No, me vino a mi mente en este momento esa película ya se me olvidó el título, pero esa película donde el hombre iba en un avión de FedEx, creo que era, y cayó el avión, y en español, ¿cuál? El náufrago. ¿Se acuerdan de esa película? Que él agarró por ahí, dentro de las cosas que buscó, encontró un balón y le pintó cara y le puso un nombre, y él hablaba con él. Esa necesidad de relacionarnos y esa capacidad de relacionarnos, ¿no es cierto? También de amar. Esa necesidad de amar, esa necesidad de ser amado. La capacidad racional de pensar, de reflexionar, de meditar. Y por lo mismo también la capacidad de crear. ¿Crear en qué sentido? De diseñar. ¿No es cierto? Aquí mismo en Chicago. La segunda ciudad, entiendo, que tiene más edificios altos. Es Chicago, no sé si estoy equivocado. Y así hay otras ciudades en otras partes del mundo tienen edificios mucho más altos. Y uno dice, qué impresionante. La capacidad de diseñar. La capacidad moral, o sea, la habilidad moral de saber, de poder discernir qué está bien y qué está mal. Independiente de que nosotros los seres humanos optemos por hacer lo malo, pero sabemos. Por lo menos tenemos un sentido básico en ese sentido. Y espiritual, de relacionarnos con Dios. Entonces, hago esta pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez, y las personas que a lo mejor en un momento escuchen, vean esto por YouTube o lo que sea, por cualquier medio, hago esta pregunta, ¿te has preguntado alguna vez de dónde vienen todas estas habilidades o capacidades que tiene el ser humano? ¿Te has preguntado? ¿De dónde nosotros tenemos todas estas capacidades que son únicas?
que ningún otro ser en la creación, ningún otro elemento en la creación, animales, tienen esta capacidad. El ser humano es la única criatura, la que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que Dios le dio al hombre no solamente ser un único y especial, sino que le dio una posición especial. Tercero, Dios le dio al hombre una provisión especial. Mire, el versículo 2, 18 al 23. 2, 18 al 23 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, dice, no se halló ayuda idónea para él. Entonces, dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre, se la presentó al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios le hizo ayuda idónea. Y no quiero entrar en un tema que de repente es medio complicado para las hermanas a veces. Andan buscando como una buena definición que les haga sentir más o menos cómoda. Y a veces nosotros los hombres también andamos buscando cómo lo hacemos para, ¿no es cierto? Después de decirle a mi esposa, ¿viste? Aquí dice, es ayuda idónea. Y yo trato de ser, aún siendo hombre, trato de ser lo más imparcial en este tema. No quiero irme a los extremos. Pero la única, después de escuchar predicadores, tantas exposiciones de este tema, llegué a una, porque a veces se trata de definir qué significa la palabra allí idónea. Y de repente uno encuentra cada definición que ya al final quedamos en la misma. Y la única definición que yo he encontrado para mí personalmente, ¿no? Quiero hacer la aclaración. Esto es lo que yo, con esto yo conecto para entender cuál es la idea. Imagínense esta mano derecha. Esta mano derecha. ¿Hay cosas que yo puedo hacer con esta mano? ¿Levantar esta botella? Hay varias cosas que puedo hacer con esta mano. Pero de repente, si yo tengo que tomar, no sé, levantar eso o esto, ¿podré hacerlo? ¿Qué necesito? La otra mano. Y ahí puedo hacerlo. Si yo tuviera esta mano, podría hacer varias cosas, pero hay otras cosas que no podría hacer. Estaría limitado. Necesito esta otra mano. Y con esta mano ya puedo hacer un montón de cosas. La ayuda idónea. Si nosotros no tuviéramos a la mujer, los hombres, así estaríamos. ¿Esa es la verdad? Entonces la ayuda idónea es el opuesto. El opuesto para ayudar, para complementarse, para desarrollarse. Dios le dio al hombre una provisión especial. Mire, la reacción de Adán cuando dice allí el versículo, ¿no es cierto? El versículo 23. Cuando Dios hizo caer sueño sobre Adán, sueño profundo, y después cuando despierta Adán, Dios le trae a Eva y se la presenta. Y la exclamación de Adán
Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. No, la reacción de Adán revela su admiración por Eva cuando la vio por primera vez. Y algunos tal vez todavía no captan lo que estoy tratando de decir con esto. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vimos a nuestras esposas, cuando todavía no pasaba nada. No pasaba nada. Y de repente la vimos. Y ahí quedamos enganchados. Y hubo una sensación de admiración. Y uno dijo, aquí, como dirían por ahí, aquí le voy. De aquí soy, como diría el hermano Miguel. ¿No es cierto? Esa sensación de admiración. ¡Wow! Como que todo lo demás deja de existir y esa mujer está ahí. Nadie más existe. Hermano, Dios nos dio una provisión especial. Ella era parte de su ser. Era de la misma esencia de Adán, porque Adán dice, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, era una relación de exactamente con el mismo valor. Ambos eran creados a imagen y semejanza de Dios. Es clarito, porque el 26 y 27, cuando dice que Dios, dice ahí el versículo 26 y 27, lo leo de nuevo, dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores de los peces del mar y de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, mujer y hombre los creó. Ambos los creó a imagen y semejanza. Tienen exactamente el mismo valor. El mismito valor. Y en este mundo, en esta sociedad, donde está el machismo, el feminismo y toda la discusión que se da en torno a eso. Una discusión estéril que no llega a ninguna parte. Pero aquí la palabra de Dios. Mire, cuando uno estudia las religiones, si usted estudia las religiones, ¿no es cierto? Cuando estudiamos en el seminario las religiones del mundo, hay algo que distingue al Evangelio de las demás religiones. Ustedes han visto ese signo del yin yang, que tiene un lado oscuro y un lado blanco. ¿Qué representa el lado oscuro? La mujer, femenino. El blanco, masculino. Y así, en las religiones siempre la mujer va abajo. Es de menor valor. El Evangelio, la palabra de Dios dice, son del mismo valor porque ambos fueron creados de la misma esencia. Entonces Dios le dio al hombre, le dio una provisión especial. Mire lo que dice Matthew Henry. Y aquí les pido a las hermanas que se afirmen de sus sillas, por favor, y los hombres también. Porque Matthew Henry, en cuanto a la creación de Eva, de la costilla de Adán, dice lo siguiente. No la hizo de su cabeza para que estuviera encima de él. Tampoco la hizo de sus pies para que fuese pisoteada. La hizo de su costado para que fuese igual a él. Debajo de su brazo para que fuese protegida. Y aquí afírmese. Y cerca de su corazón para que fuese amada. Yo sabía que iba a pasar eso. Hermanos, Dios le dio al hombre una provisión especial. Por eso el hombre es una creación especial. Cuando uno lo ve desde la perspectiva del origen de donde venimos, todas esas discusiones que hay en este mundo y en esta sociedad pierden total valor. Es aquí donde vamos a encontrar el valor del ser humano. Mire,
también Dios le dio una provisión especial. Bueno, mira el versículo 25. Me encanta este versículo. Dice, el versículo 25 del capítulo 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Quién nos dice eso? Mire, la relación entre Adán y Eva era completamente transparente. No existía absolutamente nada que contaminara esa relación. Así, porque no había nada que les hacía sentir culpa. Nada de eso. Obviamente que hoy día nosotros, desde este punto de la historia, entender eso nos cuesta un mundo. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos después de la caída del hombre. Estamos afectados por el pecado. Entonces nos cuesta entender, ¿no es cierto? Como le pasó a un joven que estaba en una convivencia, una fiesta, no me acuerdo qué era, pero estaba ahí y él empezó entre medio de toda la gente que había en el lugar, empezó a observar una pareja de ancianos y lo empezó a observar y se quedó mirándolo y le llamaba la atención y decía, ¿por qué a esta altura se tratan con tanto cariño? Él pensando en su matrimonio, obviamente, que estaba ahí, que le costaba y que... Y él decía, pero ¿cómo llegar a esa altura de la vida? ¿Así? Entonces él quiso, voy a ir a averiguar cuál es la receta. Algo hay ahí. Y se acerca ahí a la pareja, al matrimonio, y le pregunta al hombre, al anciano, le dije, oiga, ¿usted cómo lo hace para llegar a tener una relación a esta altura de la vida? Así. Y el anciano le dice, con mucho trabajo, hijo, con mucho trabajo. O sea, no era así gratis, no era así mágico. Pero claro, Adán y Eva, ellos no luchaban con nada de esto, la relación era transparente, perfecta. ¡Wow! También mire, y esto es otra parte que cuando leí esto, la palabra de Dios, una de las veces que la leí me llamó la atención, hablando de que Dios le dio al hombre una provisión especial. Mire lo que dice el versículo 29. El versículo 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios le dio ahí para comer. Aquí yo creé todo esto para comer. Pero mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y me llama la atención, porque si ese fruto que era delicioso a la vista, que captaba la atención del ser humano, pero no solamente era delicioso, sino que también era bueno, o sea, era beneficioso para la salud del hombre. Y yo digo entonces, si Dios hizo ese fruto, esos frutos, esos árboles deliciosos, Dios también creó la capacidad en el ser humano de experimentar el placer de comer esa fruta. Yo digo, qué increíble Dios. Nos creó, nos diseñó para poder experimentar placer. Se preocupó de ese detalle, o sea, decir, cuando tú comas esta fruta, la vas a disfrutar. Yo te creé para que la disfrutes. Y no solo para eso, porque cuando comas de esto, no solo lo vas a disfrutar, sino que va a ser de tremendo beneficio a tu cuerpo. Dios se encargó de hacer eso. ¿Cómo es ese Dios? Ve a ese Dios, ¿cómo es? Entonces, también el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15, capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio
una labor para desarrollar. Y esto, otra vez, cuando uno se detiene en esa labor de labrar ese huerto y cuidar ese huerto, eso tiene relación con sentir significado y dignidad. Dios le dio la capacidad de labrar, pero también al mismo tiempo sentir significado. Yo hago algo importante. Mi tiempo, mi vida, mis capacidades tienen valor. Dice un comentario, el trabajo y el cuidado de la tierra son privilegios dados a la humanidad. El ocio nunca es bueno. El trabajo dignifica al hombre y le da felicidad. Número 4. Dios le dio al hombre un mandato para honrar. Mire, el versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y es interesante esto, porque el mandato no fue lo que podríamos llamar mandato negativo, prohibición absoluta. No, no fue así. Dios nos dijo, mira, este árbol que está aquí no puedes comer. Y no había ningún otro árbol, no había ninguna alternativa, y Dios le dijo, aquí te pongo este árbol. La única indicación, no comas de ese árbol. Entonces la pregunta es, ok, no como de ese árbol, ¿y qué como? Ah, no sé yo. Ese sería un mandato, digamos, con un enfoque negativo de prohibición absoluta. No fue así. No, el mandato fue lo que podríamos llamar provisión con alternativa o constructivo. O sea, le dio, ¿cómo dice ahí? De todo lo que hay aquí, tú vas a comer. De eso vas a comer, de todo lo que hay ahí. De este no vas a comer. Entonces Dios le dio muchas alternativas. Le dio libertad para decidir. Le dio 2 opciones. Entonces el mandato aquí implica obediencia. Y la obediencia implica, ok, si le dijo, esperará obediencia. La obediencia implica decidir. Obedecer, desobedecer. Le dio libertad para decidir. También la indicación del mandato fue claro. Y eso es súper importante. Porque Dios le dijo, de los árboles que son para comer, de esos comerás. Y obviamente eran buenos y muchos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. La indicación de Dios fue súper clara. No como a veces nosotros como papá, que le damos indicaciones a los hijos y son así a media. Y por eso los hijos después no hacen las cosas como uno espera, porque uno la indicación se la dio mal. O en el trabajo también puede suceder. El jefe le dio una indicación y se la dio así, a mitad. Y después el jefe se anda quejando porque uno no hizo el trabajo bien, pero uno dice, pero jefe, no, usted no me dijo este detalle, este otro detalle. Pero Dios no, Dios fue muy claro. Entonces, ¿para qué? Para desarrollar obediencia. Dios quería que el hombre aprendiera obediencia. Dios quería que el hombre aprendiera responsabilidad. Dios quería que el hombre discerniera de lo que era aceptable y que lo que no era aceptable delante de Dios. No es aceptable que comas de ese árbol. De ahí puedes comer. Eso es aceptable. Entonces mire, y otra cosa súper importante aquí, cuando Dios dio al hombre un mandato para honrar, fue para su protección. Fue para su protección. Mire, Dios, cuando termina toda la creación, no dice, y vio Dios que era bueno. Él dice, era en gran manera bueno. En gran manera bueno. Es la conclusión. Todo lo que yo creé, todo lo que yo hice, donde yo te puse, era muy bueno, era súper bueno, lo máximo.
Entonces, cuando yo te pido obediencia, es para tu protección. Porque en la medida que tú obedeces, vas a experimentar el beneficio de todo lo que cree para ti. Pero si tú desobedeces, vas a perder todo ese beneficio. Es como, mire, lo que nos pasa a los seres humanos. Otra vez, que los grupos ecologistas hablan mucho de esto, pero se le olvidan ir al origen. Entonces, a veces sus ideas están un poco torcidas, distorsionadas. Pero miren, si yo contamino los ríos, si yo contamino mi entorno, ¿eso un día me va a, afectar a mí o no? Sí. Va a afectar mi calidad de vida. Entonces Dios dice, mira, todo esto que crees, en la medida que tú eres obediente, vas a disfrutar y vas a verte beneficiado. Si tú desobedeces, y un ejemplo que dio una vez mi esposa fue, hablando de los mandamientos de Dios, es este. Cuando llueve, usamos un paraguas, ¿no es cierto? ¿Para qué lo usamos? Para protegernos de la lluvia. Entonces el paraguas es para eso, para protección. Si yo me salgo del paraguas, estoy desprotegido. Así son los mandamientos de Dios. Son para nuestra protección, para nuestro beneficio. Para eso es. Y la verdad, por último, la obediencia aquí en realidad tenía que ver más con la persona de Dios que con la provisión misma. ¿Por qué? Porque obedecer el mandato que Dios le dio al hombre era honrar al que hizo una variedad de cosas maravillosas y buenas para el hombre. Al que lo puso para señorear sobre toda la creación de la tierra, era obedecer a esa persona que hizo todo esto para ti. Entonces el mandato tenía que ver más con la persona de Dios que con la provisión misma. Es como el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El obedecer, al final del día, ¿con qué tiene que ver? Con amar a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Ahí usted tiene en su hojita reflexionar cómo Dios habló a tu vida hoy. ¿De qué manera? No habla a todos de la misma manera, pero ¿cómo Dios habló a tu vida? ¿Cómo lo vas a aplicar? Y puse un ejemplo ahí. Como todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, me voy a hacer el propósito esta semana de tratar con respeto a toda persona. Me traten bien, me traten mal, voy a tratar con respeto a toda persona. ¿Por qué? Porque el hombre refleja el haber sido hecho a semejanza de Dios, como dice Santiago. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios. No desde nuestra perspectiva, porque cuando intentamos, Señor, construir un valor, una autoestima desde nuestro punto de vista, del punto de vista del hombre, del humanismo, Señor, nunca jamás vamos a dimensionar el valor que tenemos. Cuando venimos a tu palabra y te conocemos, Señor, a ti, lo bueno que tú eres, Señor, ahí nosotros, algo pasa en nuestro interior, algo pasa en nuestro corazón y nos sentimos personas especiales porque ahí nos damos cuenta que, Señor, tú nos hiciste así a nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por conocerte a través de este pasaje más y conocer más tu corazón. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Dios que
hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Gracias, Señor, por perdonarnos y amarnos, Señor. Gracias, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre. Solo en Él hay salvación, solo en Él. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Señor, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Dice la palabra de Dios, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Señor, gracias, Padre Celestial, porque a veces nuestra fe flaquea y, Señor, a veces sentimos que no eres nuestra roca. Pero cuando nuestra fe está firme y sólida, Señor, vemos con toda claridad que tú eres la roca más firme, eres el lugar más seguro en el que nosotros podemos refugiarnos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y las visitas, Señor, para que puedan experimentar, Dios, esta verdad en sus vidas esta semana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.